Bai, oin bai, ez da? Bueno, egun on guztioi, eskerrik asko guregana etortzeagatik. Bueno, gaurkoan konbokatu zaituztegu guk egindako azterketa baten berri emateko. Legealdi honen hasieran, gu gobernuan sartu ginenean, nolabait jakin nahi izan genuen, lehenengo gauza egin genuena izan zen teknikariekin bilerak egin, azterketak egin, jakin ez egoeratan zeuden gure errepideak beraien ikuspuntutik, eta horren arabera, egia esan denbora gehiegirik ez genuen izan lehenengo aurrekontuak prestatzeko, baina bai izan genituen ja aurrekontu horietan, 2016ko aurrekontuetan sartu genituen teknikariekin batera egindako diagnostiko horretako lehentasun batzuk. Baina nahi genuen jakin Gipuzkoarrok, gidariok, iritzi zeukaten gure errepide sarearen egoeraz eta baita zerbitzun mailaz ere. Beraz, ekainean, egin genuen azterketa bat, egin genuen Gipuzkoan bizi diren 1500 gidariko lagina hartuta inkesta bat, inkesta hori Gizaker enpresak egindakoa da, esan bezala 2016 aurtengo ekainean. Barruti desberdinetako lagina hartu genuen, noski guk jakin nahi genuelako orokorki ez zonalde batzutan bakarrik, baizik eta Gipuzkoan oroar gure errepide sare osoan nola ikusten duten gidariek gure zerbitzua eta gure sarea. Beraz, aztertutako barrutiak izan dira Donostialdea, Bidasoa, Oiartzun, Oria eta Deba Urola, barruti guztiak, bailara guztiak. Telefono bidezko elkarrizketa izan da, eta esan dizudan bezala, 2016ko ekainean egindakoa. Bueno, hemen batez ere galdetu dugu adierazle batzuk edo indikadore batzuk hartu ditugu galdera horien oinarri, eta indikadore edo adierazle horiek izan dira garbitasuna, segurtasun eta larrialdia, ingurumenean eragina, ibilbidea, seinaleztapena, errepidearen zorua eta errepideko lanak. Bueno, como decía, esta muestra de 1.500 conductores residentes en Guipúzcoa lo hemos hecho en junio de 2016, de este año, y desde luego ha sido una muestra amplia en todas las circunscripciones de Guipúzcoa. Hemos cogido como base ciertos indicadores para ver el nivel de servicio y también el estado de nuestras carreteras según la opinión de los conductores, y esos indicadores son la limpieza, la seguridad y emergencia, impacto medioambiental, el trazado, la señalización, el firme del pavimento y obras en carreteras. Después, aprovechando que ahí vamos a hacer la encuesta, más adelante también hacemos otro tipo de preguntas que ya explicaremos enseguida. Beraz, garbitasunean, esango nuke indikadore hauek kontutan hartuta, garbitasunean daukagula notarik altuena. Ez dago zikinkeriarik edo ondarrik bazterbideetan 80,7 esaten du, beraz, oso nota ona da, ez du kolperik izan adarrekin, zoizkekin, hau da, desbrozen eragineko nolabaiteko oztopoak eta izan dituzten galdetzen danean, 82ak esaten du, ezetz, zerbitzu horrekin, desbrozeekin eta gustora dagoela, 82 esan bezala, garbitasuna eta zuaizken suestrakak eta errepidean zoruan daudenak ere, horiek entzea ere 87,5. Beraz, podemos decir que la nota más alta en esta encuesta sobre
el estado de nuestras carreteras y el servicio que damos desde esta Diputación, lo tenemos en el indicador de la limpieza de la vía. Pues aquí entrarían pues tanto las cunetas, tanto los desbroces, bueno, los elementos en el propio firme y demás. Es una nota muy alta y creemos que bueno, la gente es casi un sobresaliente en este aspecto. Siguiendo con la seguridad y la emergencia, también tenemos buena nota aquí en los servicios de emergencia adecuados en carretera, que nos dan un 88,8%, casi un 90%. Bueno, una muy buena nota, como veréis. Las obras señalizadas... la señalización de obras y bueno, trabajos varios también, la nota es muy alta, un 85,5%. Y luego arazoak edo ustekabeak, problemas o sustos al adelantar a ciclistas y demás, bueno, pues la gente dice que bueno, un 77% ha tenido algún tipo de sustos de este tipo. Bueno, veréis que aquí destaca una nota más baja, un 55,4 dice que la iluminación de las carreteras es suficiente. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí sí que tenemos que hacer un alto y explicar un poco cómo vemos nosotros, cómo tenemos organizado el tema de la iluminación de las carreteras. Tenéis que tener en cuenta que desde luego no es posible iluminar toda la red de carreteras por diferentes razones que explicará ahora la directora general de carreteras, Silvia Pérez, pero es evidente que bueno, los usuarios guipuzcoanos, los conductores guipuzcoanos, pues hacen aquí un alto y nos dicen que es un servicio que hay que mejorar. Silvia. Eskerrik asko. Bueno, esan bezala, izan daiteke, inkestatutako 45% uste du gure errepideak ez daudela egoki argiztatuta. Ulertzekoa da gure errepide guztiak ezin direla argiztatuta egon. Alde batetik argi kutsadura oso handia izango litzateke, eta konsumoarekin lotutako kutsadura ere, emisioak oso handiak izango lirateke, hori alde batetik, baina beste alde batetik ere, ekonomikoki, jasan ezina izango litzateke, ez? Errepide guztietan instalazioak itea, farolak, kanalizazioak, kableatuak, eta gero horrekin lotuta egongo litzateken faktura elektrikoa izugarri joko litzateke, eta da gauza bat ekonomikoki jasanezina dana. Gainera, jungo litzateke gure plan estrategikoaren kontra, nolabait gure departamentuan eraginkortasun energetikoaren aldeko ekintzak egiten ari gara, efizientzia energetikoarena, adibidez ene batean edo gio gehiean vapor de sodioko oizko fokoak aldatu ditugu, eta guendik aldatzea tokatzen zaigu, LED fokoa jartzen ari gara, askoz ingurumenarekiko askoz respetusuagoak direnak, gutxigo konsumitzen dudelako, 35-40 inguruan, eta bizitza luzeagoa dutelako ere, orduan gutxigo gastatzen da bere mantenuan, eta gutxigo birziklatu behar dira baita. Hala ere, hau esan da, argi dago, sentipena dala, argia ez dala egokia, orduan azterketa bat egingo dugu puntu berezi batzuetan, enun argitasuna hobeto daiteken, edo ikusten dugun posible dela hori hobetzea, eta hortan jardungo gara, nota hori hobetzeko. Gero ikusten dugu
beste indikadoretako bat izango litzake ingurumenaren gaineko eragina, gure errepideek ingurumenean egiten dut daukaten eragina, eta horren inguruan, estetikaren eta ingurunearen zainketa izango litzake, eta zarataren aurkako panelen eraginkortasunaren inguruan egin ditugu galderak. Gai honetan ere nahiko nota onak dauzkagu. Estetikaren eta ingurumenaren zainketan, ia 80% batek esaten du, bere konformidadea ematen du ez, ondo dagoela, lortuta dagoela estetikaren eta ingurumenaren zainketa hori, eta zarataren aurkako panelen eraginkortasunean ere 84%. Jendeak ikusten du, gidariek ikusten dute, zarataren aurkako panelek badaukatela eraginkortasuna, eta gainera 84% oso altua da, irudipen hori badago. Hemen esan beharra daukat, en este tema del mapa, de los paneles antirruidos, lo que sí tengo que decir es, es evidente que la ciudadanía ve que son eficientes como medidas antirruidos, y sí que, como hemos dicho en juntas generales, sí que estamos actualizando el mapa de ruidos, un mapa de ruidos que se tenía que haber actualizado en 2012 y no se hizo, y según la normativa europea es urgente ya actualizarla, y hemos empezado a actualizarla este año y terminaremos el año que viene. Después habrá que tomar medidas con paneles antirruidos, pero siempre viendo las prioridades de ese mapa, las prioridades de ese mapa, y también la disponibilidad presupuestaria, porque estos paneles la verdad es que tienen un coste muy alto. Os puedo dar la cifra de aproximadamente 1.600 euros cada metro de panel, 1.600 metros cada metro de panel, y para que os hagáis una idea, el gasto medio de los proyectos habituales es de 500.000. Cada vez que hacemos un tramo de paneles, la media son 500.000 euros. Entonces, sí que tendremos que abordar este tema cuando esté terminado el mapa de ruidos, pero evidentemente no vamos a tener disponibilidad presupuestaria para coser con paneles todo Guipúzcoa, y tampoco se trata de eso. Muchas veces hay que tomar otras medidas que no son los paneles, como son los firmes y demás, a la hora de hacer frente al ruido en diferentes sitios. Luego hay que hacer un análisis después de actualizar ese mapa. Gero, ibilbideari buruz, en cuanto al trazado, también es otro de los indicativos que hemos preguntado. Hemos preguntado sobre los problemas al incorporarse desde intersecciones, y ahí tenemos, la gente, los conductores guipuzcoanos están a gusto en un casi 90%, casi 90%. Los incidentes con los peraltes o desniveles, no hay una queja importante en lo que se refiere a este indicativo. Es un 85,6% el que dice que está conforme con estos temas. Curvas, se pregunta también sobre las curvas fáciles de tomar y las curvas amplias. En este sentido, hay gente que un 67% dice que es razonable, que son razonables los trazados de curvas y demás, pero ya vemos que ya empieza a bajar un poco el grado de conformidad entre los problemas al incorporarse, entre los peraltes y ya el tema de las curvas. Y los arcenes y los anchos, si son adecuados o no, ahí también tenemos se ve que hay un descontento. Hay un 54% de la gente que los da como razonablemente válidos, o que están razonablemente bien, pero yo creo que aquí sí que tenemos que hacer un pequeño análisis, y Silvia ya nos contará, Silvia que esango digu, 54% horrek esaten digun bezala,
horko bazterbideak egokiak diren ala ez galdetzen dugunean, horren aurrean ze egin dezakegun. Horren aurrean egia esan hobetzeko aukera gutxi daukagu. Azkeneko urte hauetan eraiki diren kapazitate handiko errepide guztiak edo iraiki behar ditugunak legealdi honetan, bazterbide zabalak eta egokiak dauzkate horrela da. Gertatzen dena da, badaude hainbat errepide, gehien bat eskualdekoak edo lokalak direnak, sare berdea eta grisarenak, dauzketela bazterrak zorrotzagoak, estuguak. Errepide hauek bere urte dauzkate eta gertatzen dena da menditik dijostela gehienak. Eta orduan hor plataforma handitzea handen bazterbide zabalagoak egiteko, suposatuko luke desmonteak egitea, terraplenek egitea, ekonomikoki ez litzateke jasanezina, esan dezakegu, eta ingurumenarekiko ere eragina handia eukiko luke, azkenen mendia zulatzen egon barko genduke plataforma handitzeko. Orduan, puntu hau ez da erraz hobetu daitekena, egia esan. Como ha dicho Silvia que esan duen bezala, las actuales carreteras, las carreteras de alta capacidad, evidentemente ya cumplen con unos niveles muy estrictos de amplitud de arcenes, pero lo que es la red secundaria y la red gris que tenemos nosotros, ahí ya poco podemos hacer. Jarraituz, señalizazioaren gaiari buruz galdera egin dugu, señaleztapena egokia dan ala ez, eta seinale argi eta ondo mantendutakoak dauden, denbora ematen duen informazio panelak irakurtzeko eta lanen seinaleztapena egokia dan ala ez. En cuanto a la señalización, también tenemos muy buena nota. Los conductores y conductoras guipuzcoanas nos dan buena nota en este sentido y, como veréis, está en torno al 83,2 y 85,4. Una excelente nota en ese sentido. Jarraituz, hemen iristen gera zoladura finkoaren gaira. Zoladura o firmea, errepidetako firmea, hemen galdetu dugu gurpilen itsaskortasuna, galera errepideko ur gehiegigatik, urputzuak errepidetan, zulo handiak, petatxoak edo zartadurak, inguru horretan egin ditugu galderak. En este sentido, en cuanto al estado de los firmes de la carretera, en cuanto a ese indicativo, las preguntas han ido un poco en cuanto a la adherencia, la pérdida de adherencia o si es adecuada la adherencia al firme, las balsas de agua en la carretera, si hay muchas balsas de agua, si hay grandes baches o agujeros, parches o grietas. Las preguntas han sido estas. Y como veréis ahora, es la nota más baja que hemos tenido en esta encuesta. En cuanto a la adherencia, ahora os explicará Silvia lo que estamos haciendo en este sentido, porque ya estamos tomando medidas, porque quiero recordar que al principio de la legislatura, como os he dicho antes, sí que al hacer un diagnóstico con los técnicos de la casa veíamos que había un déficit en conservación en este sentido, en el tema de los firmes, había grandes necesidades. Y nosotros apostamos por la conservación y apostamos por crear un nuevo programa. Programa berri bat sortu genuen inguru honetan, eta hori ja dagoeneko martxan jarri genuen 2016 aurtengo aurrekontuetan. Joan dan urteko irailean egindako aurreratutako aurrekontuetan eta abenduan onartutako aurrekontuetan sartu genuen programa berezi hau, firmeetako programa hau, ia 7 milioiko
programak berez 10 milioi dauzka, baina firmeetarako ia 7 milioiko diru kopuruarekin, eta uste genuelako beharra zegoela. Bueno, ikusi dugu inkesta egiterakoan gidariek ere berdin pentsatzen dutela. Beharrik handiena hortxe dagoela, urputzuak daudela zenbait lekutan, errepidean, zulo handiak daudela zenbait lekutan baita ere, eta peitatxoak edo zartadurak ez direla, hor gehiegi daudela, 152, 153, erdiak baino gutxigok ematen digute nota ona, Beraz, en cuanto a la adherencia tenemos una buena nota, pero ya en cuanto a indicadores como las balsas de agua, los baches, los agujeros y demás, ahí la gente vemos que hay un descontento y que hay que actuar. Y bueno, estaría en sintonía con lo que ya habíamos planificado en el presupuesto de 2016. Silvia os dará ahora todos los detalles, cuánto hemos invertido a lo largo del año en este tema de firmes, y yo creo que es un tema muy importante y que lo ponemos en valor porque ya veíamos que había una necesidad y porque además así nos lo dicen también los conductores y conductoras. Bye. Sí, pues bueno, efectivamente en 2016, dentro de este programa, vamos a rehabilitar 60 kilómetros de carretera con un presupuesto aproximado de entre 6 y 7 millones. Además, dentro de este programa también se está promoviendo la innovación, ¿no? La innovación desde el punto de vista de materiales reciclados, rehabilitados, y desde el punto de vista también de las técnicas de aplicación que sean medioambientalmente más sostenibles. Por ejemplo, tenemos este año se ha rehabilitado la carretera de Otxaurte, en el que todo el material utilizado para el nuevo firme ha sido un material retirado de una obra anterior de la N1, ¿vale? del fresado, de lo que se quitó de la N1, se recuperó y se aplicó con una técnica que se llama mezcla templada, ¿no? A una temperatura un poco más baja, de tal manera que las emisiones de CO2 pues obviamente son menores. Entonces, eso también se está promoviendo dentro de este programa, se está trabajando con universidades y se quiere impulsar esa innovación en este programa. De todas maneras, dicho esto, dentro de este programa también, con estas actuaciones, lo que queremos pedir a los usuarios y usuarias de nuestras carreteras es paciencia, ¿vale? Las obras de rehabilitación de firme conllevan sí o sí cortes de carril o de ramal, o a veces de ambos carriles si son desdobladas. Entonces, la planificación siempre se hace en aras de intentar minimizar las afecciones al tráfico. Pero depende del tipo de carretera o del tipo de solución que se tiene que hacer por las necesidades que tenga en ese tramo la carretera, pues estas afecciones se intentan minimizar, pero no se pueden eliminar. Entonces, si bien es verdad que se hacen muchísimas actuaciones y hay muchos cortes de carril en torno a todo el año, por ejemplo, pues los que comentaba antes de la eficiencia energética en la N1 y en la G20 también conllevaban cortes de carril, pues no ha habido ningún problema. O sea, se hacen muchos durante todo el año, pues hay ciertos trabajos que por el sitio en el que están pues son difíciles y se haga lo que se haga va a haber problemas. Lo que se intenta siempre es que los problemas sean los mínimos posibles, ¿vale? Entonces, pues si queremos tener mejores firmes, que es algo que claramente nos lo están pidiendo los ciudadanos y era una cosa que nosotros vimos en nuestro análisis inicial, pues va a haber en ciertos casos se darán problemas y pedimos un poco de paciencia porque creemos que el resultado pues lo merece, ¿no? Nuestras carreteras serán mejores, más seguras y más cómodas para todos. Bai, lasai. Bai. Beste lehenko denik. Bai, santzatu nahi betu. Bai, beitu, zoruaren konponketak egiteko nahi eta nahi ez,
askotan, bai errepide mozketak eta beste batzutan errail mozketak egoten dira. Eta hori bai eskatuko genieke gidariei, mesedez, pazientzia izan dezaten, beraiek eskatzen dute zorua ondo egotea, errepidearen zorua ondo egotea, guk ere behar hori ikusten dugu, eta esan bezala martxan jarri dugun programa berriarekin hori egiten ari gara. Baina kontutan hartu behar da, guk horiek planifikatzen ditugunean, zoruaren obra horiek planifikatzen ditugunean, beti ere afekzioak egoten direla, ez dela inoren gustoko izaten kolak eta horrelakoak sortzen direnean, eta planifikazio hori egiten dela normalean jaiegunetan, gaute egun lan eginez, eta kontutan hartuta, aste barruan 3 aldiz trafiko gehiago egoten dela. Orduan, sekula ez da momentu ona jendearentzat horrelakoak egiteko. Ez da sekula momentu ona. Baina egin beharra dago. Egin beharra dago, beharra ikusten dugulako guk, eta beharra ikusten dutelako baita ere erabiltzaileek, Gipuzkoako gidariek. Aurrera jarraituz, lanak errepideetan, horre galderak, egin ditugun galderak, izan dira argiak eta konoak aurrerapen nahikoarekin jartzen ditugun ala ez, komunikabideetan informazio nahikoa mozketen inguruan eta desbideraketen inguruan, eta kartel argiak eta nahikoak izaten diren lanak egiten ditugunean. Como veréis en el indicador de obras en carreteras, en cuanto a la señalización con luces y conos con suficiente antelación, pues la gente, un 86% cree que es suficiente, que está bien señalizado y que la información sobre los cortes y desvíos en los medios de comunicación, pues hay un 65% que lo ve suficiente, pero aquí sí que queremos comentar que tal vez hay que hacer una pequeña autocrítica, tal vez deberíamos de buscar otros medios para agilizar o para que llegue mejor esta información a los usuarios. De todas formas, como veremos más adelante, los usuarios tampoco tienen costumbre, muchos usuarios no tienen costumbre de informarse antes de coger el coche, antes de ponerse en la carretera. Y eso sí que desde aquí les pedimos a todos, bai gidari guztiei eskatzen diegu, kotxe hartu aurretik informazioa informatu daitezen leku desberdinetan. Adierazleen laburpena eginez, ikusten dugu, aipatu ditugun adierazle guzti horien laburpena eginez, grafiko honetan ikusiko duzue, nota oso ona daukagula, oso ongi bat bezala esango genuke garbitasunean, señalizazioan eta ingurumenaren inpaktoan, nota ona daukagula baita ere trazadoan segurtasun eta larrialdietan tratamentuan, lanetan, errepideetan egiten ditugun lanetan nola planifikatzen ditugun eta señalizatzen ditugun, eta hor notarik bajuena esan dugun bezala zoruen egoera dela, ez? Eta hor esan dudan bezala Foru Aldundi honek ja hori martxan jarrita dauka programa berezia, eta urten ja 6 milioi inguruko inbertsioa eginda dauka. Como decía, para hacer un resumen de los indicadores, de los indicadores preguntados en la encuesta, tenemos una muy buena nota en cuanto a limpieza, señalización, impacto medioambiental. Yo diría que es muy buena nota. Tenemos un notable también en trazado, seguridad y emergencia y obras en carreteras, entre un 7,48 y casi un 8. Yo creo que es una muy buena nota en general en todos los indicadores, y quizás el indicador más bajo es el del firme, que sí que estamos actuando ya y que tenemos que seguir en esta línea también en los próximos años. Hay un déficit además de años anteriores en este tema, y tanto en la red general de nuestra red general foral, y también especialmente la autopista en
no tanto en los firmes, pero sí en la conservación extraordinaria. Ha habido un déficit de los años anteriores que nosotros ya hemos planificado para recuperar totalmente, gradualmente, en los próximos años, en los próximos 4 o 5 años. Ikusten duzute beste gauza bat oso adierazgarria dena da lurralde oreka. Hemen grafiko honetan ikusten duzuen bezala, hor azaltzen dira indikadore guztiak, galdetu ditugun indikadore guztiak kolore desberdinetan daude, eta baita ere indikadore horiek bailara bakoitzean, lehen aipatutako barruti edo bailara bakoitzean nola funtzionatzen duten. Ikusten duzuen bezala, garbitasunaren inguruan urdin ilun horretan leku guztietan, bailara guztietan nota berdintxoa ematen dute, berdin gertatzen da beste indikadore guztiekin. Honek esan nahi du lurralde oreka badagoela, lurraldea bere osotasunean ematen dugun zerbitzua orekatua dela, eta hori guretzat oso importantea da. Ez dago zona bat bestea baino gutxiago atendituta edo bestea baino gehiago atendituta. Eta hor, baita ere zoladuraren inguruan, nota bajutxo horietan, baita ere hor homogeneidade bat dago, ikusten duzuen bezala. Sí quiero subrayar que esta encuesta nos da, después de hacer la lectura de todos los indicadores, nos da una fotografía de un gran equilibrio territorial a nivel de servicio en nuestras carreteras. Como veréis aquí, en diferentes colores están los diferentes indicadores y veréis claramente que en todas las comarcas hay una homogeneidad del servicio. Hay un gran equilibrio territorial a nivel de servicio y hay un gran equilibrio territorial en cuanto a la percepción de nuestras carreteras. Tanto en las mejores notas como en las no tan buenas. Gipuzkoako indikadorekin bukatu ondoren, pixka beste galdera batzuk ere sartu ditugu, eta autoilarak ditugu adibidez. Astean zenbat aldiz jasaten dituzu autoilarak galdetzen dugu, eta ikusten duzu hemen, ia inoiz ez, esaten digu 154,6ak, eta inoiz ez 128,6ak. Aurrerago ikusiko dugun bezala, azken hilabete honetan 30 minutu baino gehiago iraun duen autoilararik jasan duzu, galdetzen dugu, eta 181ak esaten du ezetz. Aquí vemos, cuando preguntamos por los grandes atascos, los atascos que duran más de media hora, la gran mayoría dicen no haber sufrido estos atascos, un 91%. Pero luego cuando vamos al detalle de las circunscripciones diferentes, sí que vemos que en algunas comarcas, como la de Bidasoa o Oiartzun, pues el índice de haber soportado grandes atascos es un poco mayor. No es escandaloso, pero sí es un 17,9 comparando con un 6, un 5 de otras ballaras. Esto tiene relación evidentemente con los controles policiales de la frontera francesa. Jarraian, zeure ibilgailua hartu aurretik errepideen egoera egiten zaren, lehen esan dugun bezala, jendeak, un 70% de la gente cuando coge el coche no se informa del estado de las carreteras. Hemos comentado antes que desde aquí sí que queremos hacer una petición a los conductores y conductoras para que se informen tanto en las webs como en las webs de la Diputación como de tráfico y tanto en los medios de comunicación. Yo creo que son avisos muy importantes que muchas veces la gente los pasa y no les presta atención, pero cuando se coge el coche y se ve en un atasco es cuando de verdad lo sufre, ¿no? Hacer un llamamiento a que la gente se informe. Tal vez tenemos que hacer una pequeña autocrítica y mejorar esos canales de información, ¿no? Que ya estamos también estudiando nuevas tecnologías para tener más instrumentos de información
y de actualización de todas estas cuestiones. Tanto en BDI como en el departamento sí que estamos haciendo trabajos. Yo creo que para finales de este año ya tendremos algunos resultados en aplicaciones con nuevas tecnologías para mejorar este avance, para mejorar la información sobre nuestras carreteras y sobre dispositivos, sobre Abiatu y sobre otros temas relacionados con nuestra red de carreteras. Bueno, ulergarri eta egoki alda zure ustez kartel eta seinaletako euskara, bueno, gehiengoak baiezkoa dio, 81%, ondo dagoela dio. Eta bidesarien inguruan, hemen, Gipuzkoan bidesaria duten errepide autobiderik erabiltzen alduzu galdetzen danean, 75%, esaten du baietz, 33%, esaten du ezetz. Hor badago jende multzo bat, ez duena erabiltzen gaitasun handiko eta peajedun errepiderik, ez? Baina erabiltzaileak 75% dira. Galdetzen dugunean zenbat ordaintzen duzu bidesari sariz errepide autobide honetan, este dato es muy curioso, porque cuando preguntamos si, cuánto pagan el peaje a los usuarios, pues un 40% pues no sabe lo que paga. Y luego, el resto de los que saben, un 18%, dice que el precio es correcto, un 20,7% dice que se paga demasiado y un 20% dice que se paga demasiado poco. Gaurko autobidean mantenurako herritar guztien zergak handitzearen eta erabileragatiko ordainketa ezabatzearen aldeko zara. En este tema también yo creo que es interesante la respuesta que da la gente. La pregunta es si el usuario es partidario de incrementar los impuestos de todos los ciudadanos para el mantenimiento de las actuales autopistas y eliminar así el pago por uso, o que continúe el pago por uso y con ello se pague el mantenimiento de las autopistas. Claro, ante esta disyuntiva, porque recursos hace falta y las autopistas no son gratis, como sabéis todos, el nivel de conservación es muy alto, la gente dice mayoritariamente, casi la mitad dice que habría que continuar con el pago por uso. Hay un 14% que dice que prefiere que se incrementen los impuestos para tener estos recursos para el mantenimiento. Hay un 12% que dice que no la debería de pagar nadie, que ya está pagada. Y un 23% pues no sabe qué decir, no sabe contestar. Zergatik handitu ala erabilerarekiko ordainketekin jarraitu. Incremento de impuestos o pago por uso. Aquí también tenéis unos datos que, entre zonas rurales y urbanas, algunos dicen, un 54%, en el caso urbano un 48%, está desglosado. El dato que os dábamos antes de quién dice que habría que pagar por uso o vía impuestos, tenéis aquí el desglose de edades, de zonas y de circunscripciones. Y vamos ya, en cuanto a Abiatu, el sistema de descuentos que tenemos en Bidegi, hacemos unas preguntas a Abiatu, a ver si cuánta gente tiene el sistema Abiatu, el dispositivo Abiatu, cuál es la valoración del sistema, funcionamiento, si tienen problemas de funcionamiento en general. El sistema Abiatu lo tiene un 36,6%. Creemos que es un índice bajo, teniendo en cuenta que es un dispositivo que no tiene ninguna influencia. Si tú tienes el dispositivo Abiatu, no quiere decir que tengas que pagar sí o sí 28 euros al mes, sino que vas a pagar lo que, si no llegas a los 28 euros, vas a pagar 5 o 6 lo que hayas usado. Yo creo que por una parte hay gente que está en
en el eje de la N1 que no tiene esa necesidad de utilizar, no tiene esa necesidad de viajar por las autopistas. Y, por otra parte, yo creo que aquí sí también tenemos que hacer una autocrítica y creo que sí tendríamos que hacer pues alguna campaña o tendríamos que hacer hacer llegar más información a los conductores y conductoras para que sepan qué es el Abiatu y para que accedan a ese sistema de descuentos. Bueno, arazoak, abiatu sistemarekin funtzionamentu arazoak, bueno, gehiengoak esaten du ez ditula, oro arazoak 76ak, horrek ez du esan nahi arazorik ez dagoenik, eta hemen badaukagun margena hobetzeko, noski, 23ak esaten du arazoak izan ditula noizbait, eta horre ikusten dezute, lehen ez dut esplikatu, conmuter azaltzen da eta adina, ez? Cuando aparece conmuter, esto significa que son conductores que hacen más de 200 kilómetros a la semana, por aclarar este concepto. Abiatu sistemarekin ze arazo izan dituzu, gehienak esiak utxe egin du edo ez da altxatzen. Arazoak eduki dituzten hoietatik, arazo gehienak 87an izan dira, esien altxatze hori ez dalako gauzatu. Hor ere, badaukagu hobetzeko margen bat, baina oroar nota oso altua da abiaturekin, jendea oso gustora dago. Hemen daukazute valorazioa, la valoración que hace la gente del sistema Abiatu es un 8%, por lo tanto es una nota muy buena, diría yo. Bueno, 8 sobre 10, exactamente. Y luego ya veis que si vamos por circunscripciones, que es un dato totalmente homogéneo. En Oria baja un poquito, pero es un dato homogéneo. Luego también hemos preguntado sobre proyectos estratégicos de esta Diputación en temas de carreteras. Hemos preguntado sobre el proyecto Antzola-Bergara, a ver si ven la necesidad de terminar esta obra. Y, en general, todos los guipuzcoanos creen que sí, porque, es un 8,15% el que dice que no, es un 8,15% de los encuestados el que dice que sí hay que terminar esta obra. Y luego, cuando hacemos el desglose por circunscripciones, además vemos que es en toda Guipúzcoa. En Donostialdea es un 7,86, en Bidasoa y Ortzun es un 7,73, en Oria un 8,50 y en Deba Urola, evidentemente, es el más alto porque son los más afectados directamente, ¿no? Un 8,32. Pero, en general, yo creo que es un sentir de todos los guipuzcoanos, no es un sentir solamente de una comarca, y con esto podemos decir que las necesidades de los guipuzcoanos están alineados en este caso con nuestro proyecto estratégico, con este proyecto estratégico. Eta ja ondoriotara joanez, aipatu dudan bezala, guri poza ematen dugu, alde batetik ikusten dugu, eman dizkiguten erantzunetan, lurralde oreka guretzat oso importantea da. Ez bakarrik lurralde oreka, baizik eta lurralde oreka horretan nota altuarekin Gipuzkoako gidariek babesten dutelako gure zerbitzu maila eta gure errepide sarea. Ez dago lurralde oreka ikusten dugu bailara guztietan zerbitzuaren inguruko iritzia berdintsua delako, eta uste dugu bide honetik goazela horretan. Gero, zoladura finkoari buruz esan dudan bezala notarik baxuena duena da, eta guk ja martxan badaukagu asfaltatze programa berri hori, eta horrekin jarraitzeko asmoa daukagu. Hori guretzako lehentasuna da. Horrela jarri dugu aurrekontuetan 2016an, eta baita ere ipini dugu 2017ko aurrekontu proiektuan. Horrekin jarraituko dugu. Antzola-Bergara proiektua ez da guretzat bakarrik estrategikoa, baizik eta Gipuzkoar guztientzat, eta abiatu sistema, esan dezakegu autopistako deskontu sistemarekin jendea oroar oso gustora dagoela. Haciendo ya un repaso y concluyendo los datos de esta muestra,
yo creo que es especialmente interesante y bueno, que creemos que es importante para nosotros que hay un equilibrio territorial en cuanto a servicio, a nivel de servicio. Tenemos, bueno, en todo el territorio tenemos un buen servicio, además está bien tiene con buena nota, exceptuando evidentemente el firme de las carreteras, que ahí es donde tenemos bastante que mejorar, pero como hemos dicho, ya hemos puesto los medios desde ya este año, cuando hicimos el presupuesto de 2016, ya hemos invertido 6 millones de euros en este campo y desde luego va a ser una prioridad para esta Diputación también para los siguientes presupuestos. Y así lo hemos puesto en el borrador de presupuestos de 2017. En cuanto a Bergara-Anzuola, es un proyecto estratégico para esta Diputación, pero vemos también que es un proyecto estratégico para todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas. En cuanto al sistema de descuentos que tenemos en la autopista, llamado Abiatu, los usuarios, bueno, también nos ponen muy buena nota y aunque bueno, también tenemos cosas que mejorar y de dotar a este sistema con nuevas tecnologías y con más capacidad, yo creo que es como para estar contentos y bueno, siempre desde el punto de vista constructivo, siempre mejorando, siempre tenemos que mejorar todo, pero la nota general que dan los conductores guipuzcoanos a nuestro nivel de servicio en nuestras carreteras, yo creo que es muy buena. Galderarik. No se quejan en concreto de ninguna carretera. En las preguntas no se especifica la GUI 632 o la GUI 20 o la GUI 11. No se especifica. En general se hacen preguntas sobre toda la red de carreteras, incluyendo las autopistas, las carreteras comarcales, las de, bueno, las secundarias. Bueno, en la muestra no habla de eso. No sé si alguno se habrá quejado, pero desde luego la muestra no recoge eso. No, en principio no. Y a la hora de las actuaciones en marcha, esos 60 kilómetros en los que se va a actuar en el pavimento, ¿dónde es o en qué zona sobre todo? Y luego quería saber el estudio de la iluminación. A ver, los 60 kilómetros de carreteras están planificados en función de las prioridades por el estado del firme, ¿no? Se están actuando, hemos actuado en la N1, GUI 11, GUI 20, GUI 632, luego carreteras comarcales unas cuantas, le he comentado la de Otzarte, la de Galarreta, por ejemplo, también estamos con ella, la que va de Azcoitia hacia la de Azcárate, el Alto Azcárate, son pues 60 kilómetros repartidos por toda la red en función de prioridades y del estado de las carreteras. Obviamente hemos empezado por aquellas que considerábamos o que los análisis y los estudios que hacemos de auscultaciones y demás peor nos daban. El estudio de la iluminación. Bueno, todavía no tenemos especificados los puntos exactos, pero nuestra idea es empezar sobre todo por cruces en los que igual las condiciones de visibilidad pues puedan mejorarse, ¿no? Y tenemos que hacer ese estudio en ciertos puntos de la red. Simplemente aclarar que esos 60 kilómetros, en esos 60 kilómetros ya se ha actuado y se está actuando. De aquí a final de año ya habremos actuado en 60 kilómetros y ya habremos invertido los 7 millones de euros. Para el 2017, evidentemente, tenemos más kilómetros y más presupuesto para actuar. No, la planificación del año que viene la estamos haciendo ahora. Hay que tener en cuenta que bueno, hay ciertos datos que ya tenemos, que ya sabemos en qué puntos actuaremos, pero luego influye mucho también la climatología, ¿vale? El invierno que se tenga y pues eso, si tenemos que echar mucha sal, menos sal, pues bueno, puede cambiar esas prioridades. Entonces hay un
un borrador de planificación, pero no será el definitivo. Entonces tenemos que esperar. La planificación se cierra de firmes hacia marzo o abril, una vez ya pasado la peor época meteorológica. Vale. Quería comentar solo una cosita respecto a lo que me estáis preguntando ahora también. Estas obras ya las estamos terminando ya porque hace falta que haga bueno, que haga buen tiempo. No puede llover, porque entonces el firme no funciona, vamos, no cuadra, se cuartea. O sea, hace falta tener una temperatura determinada para que en función de la mezcla que se está aplicando funcione o no funcione. Entonces, son actuaciones que son complejas de planificar, porque depende de la meteorología. Bueno, istripu badagoenean beti kalte ordainak eskatzen zaizkie, istripua sortzen dutenei. Kasu honetan, bidegik badauka seguru bat, eta seguru horrek egiten dizkigu ordainketak, eta lehen egiten dira konponketa guztiak. Badakizue, kasu honetan, Oiartzungo Eraneungo istripu horren ondorioz, afekzioak ikaragarriak izan ziren trafikoan, eta momentu batean, momentu bat izaten da lehen esan dudan bezala, ertzaintzak hartzen duela mandoa, suhiltzaileek eta ertzaintzak egiten ditu desbideraketak, eta erabakia hartzen da barrerak igotzeko. Kalte ordain horiek exigituko zaizkio, eskatuko zaizkio noski kamiolariari. Bai? Sí, en todos los accidentes en la autopista, y en la red de carreteras en general, desde luego cuando alguien provoca un accidente, los daños los tiene que pagar el que provoca el accidente. Siempre se le exigen ese pago. Desde luego Bidegi tiene un seguro para hacer frente a todos esos desperfectos y para cambiar y para actualizar y para arreglar cuanto antes todos esos elementos, pero evidentemente no solamente los elementos propios de la autopista, sino que en el caso del otro día de Oiartzun, hubo unas afecciones muy importantes en tráfico durante muchas horas, se tuvieron que subir las barreras y eso pues es una pérdida de ingresos públicos y desde luego sí que se le solicita mediante el seguro al camionero o a su seguro, se le solicita el pago de esa indemnización. Sí, sí. Barkatu. Oraindik ez dakigu. Esan dezake zifra bat, baina txostenak egiten ari dira. Kontutan hartu, barrerak igotzean pasatzen dian ibilgailuak ere kamarak eta dauzkagu peajetan hori dana konprobazioekin eta ondo egin behar dela, eta nik esan dezaket hemen 10.000, 20.000 esan dezaket zifra bat, baina ez nuke rigore batekin hitz egingo, ez nahi hauet zifrarik ez eman, oraindik ez bai daukagu zifra hori. Baina oso garestiak izaten dira autopistetako elementuak, beti errepide guztietako elementuak eta autopistakoak gehiago, eta kalte ordainak kasu honetan handiak izango dira. Bai, noski, bai. Baina beti eskatzen zaie, istripu guztietan, beti, bai. Beste galderaren bat, eskerrik asko etortzeagatik denoi.